Hola, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a este webinar que nombramos la Contratopedia Caribe, periodismo local que investiga el poder. Estoy muy contenta de saludarles. Yo soy Alexandra Molina, investigadora del Centro de Estudios de la Fundación para la Libertad de Prensa. Y quiero presentarles a Tatiana Velázquez. Ella es cofundadora y reportera de la Contratopedia Caribe, comunicadora social y periodista, egresada de la Universidad Autónoma del Caribe de Barranquilla y magíster en periodismo de investigación, datos y visualización de la Universidad Rey Juan Carlos de España como becaria de Google. Tatiana, bienvenida. Sabemos que has trabajado en medios como El Heraldo, El Tiempo y La Silla Vacía y también has publicado diversos artículos en otros medios como El Espectador, El Confidencial de España, Vice Latinoamérica y Colombia Checa. Bienvenida, muchas gracias por ser parte de este espacio en el que esperamos podamos aprender muchísimo y no sé si quieres agregar algo más de tu perfil. No, no, está perfecto, así está muy bien. Gracias a ustedes por la invitación. No, gracias a ti. Bueno, profes, quiero contarles que esto es una conversación. Vamos a conversar con Tatiana de diferentes temas. Nos interesa muchísimo conocer la apuesta de la Contratopedia, muy enfocada en esas herramientas que les podemos ofrecer a ustedes, profes, para que consoliden esos medios escolares que están en camino o que ya tienen un proceso trazado. Bueno, Tatiana, nosotros organizamos esta entrevista. Tengo algunas preguntas ya, pero espero que podamos, en la medida de que se dé la conversación, ir haciéndolo muy fluido. No te afanes. Perfecto. Queremos hacerlo muy inspirador también. Quiero decirte que el medio para el que trabajas nos inspira muchísimo Ay, y gracias. así es, y queremos pues no solamente felicitarles por todo el trabajo riguroso que hacen, sino también decirles que también nos interesa que inspiremos a estos profes. Ellos no son, ni ellas no son comunicadoras sociales, bueno, algunos de pronto sí, no son periodistas, son profes que están aprendiendo a hacer periodismo escolar, entonces todas las herramientas que les podamos brindar en este espacio, bienvenidas. Bueno, Tatiana, yo quisiera empezar hablando contigo sobre el nacimiento del medio y la misión que tiene Contratopedia Caribe. ¿A ustedes qué las motivó a fundarlo y por qué decidieron enfocarse específicamente en investigar sobre el poder? Por todo el tema de la transparencia y todo. Bueno, nosotros nacimos en 2019, en septiembre de 2019, y el nacimiento fue inicialmente en redes sociales porque no teníamos lista la página web. Y un profesor de emprendimiento de la Universidad Tecnológica de Bolívar de Cartagena nos dio un consejo que se lo agradecemos eternamente, y era que si siempre la página web iba a ser una excusa porque técnicamente no iba a estar lista, porque siempre estaría incompleto algún paso del proceso, y si de eso iba a depender que el proyecto viera la luz, pues el proyecto entonces nunca vería la luz y se iba a demorar mucho. Así que nos invitó a publicar en redes porque lo importante era que tuviéramos un mensaje claro y un motivo claro para comunicar. Y efectivamente empezamos en septiembre del 2019 publicando en Twitter, que en ese momento pues tenía mayor alcance que el que tiene hoy con todas las modificaciones que ha tenido el algoritmo de esa red social, y empezamos haciendo cápsulas informativas sobre contratos de ese momento de Cartagena. La página finalmente estuvo lista a finales de ese año y arrancamos como tal con la página en enero del 2020, es decir, con antesala, con la pandemia de antesala. Y nacimos con la idea de hacer periodismo de investigación desde el Caribe colombiano, porque quienes cofundamos el medio somos dos periodistas de región. Somos Antonio Canchila, quien es de San Onofre, Sucre, y pues soy yo, Tatiana Velázquez, que nací y toda mi vida mayoritariamente la he hecho en Barranquilla. Entonces, las experiencias laborales de ambos han sido enfocadas en el periodismo local, porque nosotros creemos que el periodismo, para que se cuente Colombia o por lo menos haya más diversidad de voces, debería ser más local, ¿no? Debería haber mucha más eh, historia o relato sobre
pequeñas cosas, y por pequeñas cosas me refiero a espacios más pequeños, ¿no? O sea, se debería contar más el barrio, se debería contar más en este caso el colegio, a partir pues de todos los estudiantes, se debería contar más la ciudad, no solo desde esa mirada de los medios grandes, sino desde pues sus comunidades. Entonces, impulsamos un poco con esa idea de que hacía falta y sigue haciendo falta más periodismo local. Nosotros dijimos, vamos a crear un medio y vamos a trabajar además en un foco que sigue siendo de cierto informativo, que es el seguimiento de los recursos públicos. Porque evidentemente se habla mucho de lo que pasa en Cartagena, pues es la capital turística de Colombia, de lo que pasa en Barranquilla, sobre todo ahora que tiene pues a luchar como su principal fuerza política detrás, pero es en últimas una publicación o una narrativa muy en sentido propagandístico, es decir, más allá de lo que ese relato oficial cuenta, desafortunadamente no tiene el mismo eco ni tiene las mismas voces tratando de narrarlo. Entonces esas fueron como las intenciones que nos guiaron y que pues siguen siendo parte de nuestra guía, y cuando a veces estamos un poco confundidos sobre qué vamos a cubrir o qué nos hace falta, hay que volver como a esas ideas con las que nacimos para no perder ese rumbo y esa identidad del medio. Vale, Tatiana, súper. Yo más adelante voy a indagar un poquito más alrededor de la investigación, también un poco cómo hacer pedagogía ciudadana, esto que acabas de mencionarme, que es el foco de esta charla, el tema de la veeduría ciudadana, de la veeduría de los recursos públicos. Pero antes de avanzar hacia esos temas y la metodología que ustedes tienen, hay una pregunta que suele surgir en estos espacios y es, ¿ustedes cómo han logrado, por ejemplo, mantener esa independencia de la agenda informativa, porque los medios locales obedecen a pauta, por ejemplo, pauta oficial? Entonces, ¿de qué manera han podido sostenerse y mantenerse de manera independiente? Sí, efectivamente los medios locales, tanto los grandes como los más pequeños, incluso para los más pequeños es aún más importante porque es casi que su único ingreso. Me imagino que los profes ya han hablado del término pauta oficial y saben que es básicamente la generación de recursos que viene desde las oficinas públicas, que debería ser presentado a partir, digamos, esos recursos deberían ejecutarse más bien a través de publicidad que estuviera presentada de una manera muy bien delimitada, clara, sin dudas de que esto es publicidad y esto es información, pero que desafortunadamente cada vez más lo que ocurre es que no se delimita qué de lo que se está publicando es pago y qué obedece a criterio o agenda propia del medio. Entonces, en la región en la que nosotros estamos, la pauta es crucial para los medios. De hecho, hay medios que solo sobreviven con pauta, pero cuando nosotros creamos el medio, sabíamos que íbamos a empezar un camino difícil porque sin pauta es mucho más difícil sostenerse, pero dijimos que esa era nuestra apuesta, que pues no voy a decir que ha sido un camino fácil, ni lo sigue siendo, pero que era la posibilidad de mantener una independencia editorial, porque sabemos que muchas de esas negociaciones de pauta desafortunadamente incluyen convenios en los que esos medios tienen que acceder a, a publicar noticias como si fueran noticias, pero que realmente es pauta. Nuestro caso ha sido muy particular y es porque pues los dos que la cofundamos no solamente trabajamos en la Contratopedia, sino que también somos profesores, o sea, trabajamos en universidades y por ahí viene la mayoría de nuestros recursos. Y pues también hacemos gestión de contenido que no tenga ningún conflicto de interés con el periodismo que hacemos. Es decir, hemos hecho gestión de contenidos para la Fundación Gabo, para otros medios, para vedurías, pero no hacemos, por ejemplo, ni asesorías ni nada que implique trabajar con una organización política o con una organización o con una administración distrital o departamental, porque pues ahí sí entraríamos en un conflicto de interés por ser eh, sujetos u objetos de nuestro cubrimiento periodístico. Ha sido posible por eso y porque también hemos postulado a varias grants, o sea, a financiación internacional, y por tanto ahora con todo este recorte que ha habido de recursos en el último año y por toda esa, digamos, animadversión que cada día crece más en contra del periodismo, ha sido difícil y bien duro este año porque pues se recortaron, se achicaron los recursos, pero los medios que piden apoyo pues siguen siendo los mismos, ¿no? Entonces, ahora hay
la menos plata, pero con una torta igual de grande de medios que necesitan ayuda y financiación. Ya voy a saltar hacia justamente esa sostenibilidad porque ya tocaste el tema y bueno, ¿qué estrategias entonces piensan implementar para seguir sosteniendo el medio? Yo creo que las problemáticas que mencionas, esa aleta está golpeando a casi incluso a todas las ONGs. Entonces, ¿cómo qué estrategias están pensando? ¿Qué podrías decirles a los profes también? Porque muchos de los profes que están aquí si bien tienen iniciativas de periodismo escolar, algunos también saltan a periodismo local porque llegan a tener tanto impacto que crece. Claro, Entonces, ¿cómo se pueden pensar esa esos sostenibilidad? medios. Claro, en nuestro caso, digamos, ha sido clave hacer crowdfunding, o sea, campaña de recaudación con las personas. Cuando en enero nos notificaron de USAID que no nos iban a poder dar una beca que pues ya habíamos obtenido, y era una beca pequeña, eran 13 millones de pesos. Es decir, sabemos de medios que sí les iban a dar becas de 100, 200 millones de pesos, que con Ujú, eso un medio pequeño funciona un año y funciona bastante bien. Si tienen dos periodistas y contratan por prestación de servicios. Es decir, para otros medios eso fue la hecatombe y entiendo que muchos medios ya han cerrado. En nuestro caso nos golpeó porque sí contábamos con esos 13 millones de pesos, entonces nos tocó hacer un plan B para tratar rápidamente de, de encontrar un reemplazo para esos recursos y fue una campaña de crowdfunding que no es fácil porque en Colombia la gente no tiene la cultura de la donación, pero menos la cultura de pagar por información, porque pues técnicamente no lo ven como un servicio ni como nada que tengan a cambio. Es decir, tú pagas, no sé, una suscripción a café, creo que eso está muy de moda, entonces la gente paga mensualmente y recibe las cápsulas de café o cualquiera que sea el producto, pero acá el producto es información y la gente eso ujú, no lo dimensiona, ¿no? O todavía nos hace falta como que haya más conciencia de que la información también es un bien preciado y que hacer buen periodismo y hacer investigación cuesta recursos. Entonces, pues nada, hicimos esa campaña, pudimos recaudar 15 millones de pesos en 2 meses y medio, casi 3 meses, pero pues para recaudar eso hubo que hacer mucha fuerza en redes sociales, escribirle a amigos, escribirle a otros periodistas con mayor audiencia en redes para que nos ayudaran a amplificar, pedirle ayuda a ciertas voces líderes de las dos ciudades, tanto de Cartagena como de Barranquilla, ujú, pero que fueran unas voces que no nos involucraran en cierto conflicto de interés, o sea, como que pedirle ayuda al alcalde o al gobernador, no, porque pues son personajes que cubrimos. Eso ha ujú, sido clave. Dictar cursos también ha sido clave, o sea, que uno pueda ofrecer cursos virtuales. Eh, Obviamente hay que ver el costo porque pues cuando hemos ofrecido cosas de más de 150.000 pesos ha sido difícil obtener una audiencia grande eh, porque pues somos conscientes que 150.000 pesos para un curso de, no sé, una jornada, pues para muchas personas es impagable. Entonces allí estamos tratando de apostar por hacer como estas cosas que publicamos y la gente descarga y nada más paga 40.000, 50.000 pesos, o sea, como cursos autodidactas. Eh, y hemos seguido aplicando a financiación internacional y a financiación de investigaciones nacionales. Algunas no las hemos ganado, otras no, ujú, pero digamos que haya sido clave y lo que nos ha salvado y ha logrado que el medio no cierre y esté funcionando este año ha sido el crowdfunding. Entonces yo les diría que una manera de empezar y sostener es con una muy buena campaña de crowdfunding, haciéndole énfasis a la gente por qué ese aporte es necesario. En el caso nuestro lo hicimos con una motivación específica y era ayúdanos a seguirle poniendo rostro a las grandes obras con las que arrancan los gobiernos en Cartagena y Barranquilla. Son estas 15 obras que hemos priorizado y así fue como la gente nos empezó a dar recursos. Hace 2 años también hicimos una, en ese momento era para recaudar fondos para cubrir las elecciones de Congreso con enfoque local y entonces contamos eso. Te pedimos ayuda porque somos uno de los pocos medios que le va a poner lupa a estas casas políticas con enfoque contrapoder en Bolívar y en Atlántico haciendo periodismo local. O sea, como que uno plantea una campaña de crowdfunding con un elemento diferenciador, que la gente entienda por qué te tiene que apoyar a ti y no apoyaría a otro medio
o por qué pues, apoya a otro medio, pero también es necesario apoyarte a ti. O sea, ese elemento diferenciador en esa campaña hay que identificarlo enseguida para poder conseguir gente que te apoye. Ya, súper. Bueno, a mí me gustaría como enfatizar un poquito en esto del crowdfunding porque seguramente o de pronto algunos profes no saben bien, pero el crowdfunding puede ser una vaca. O sea, va desde un apoyo económico pequeño hasta uno se plantea una meta de lo que tú decías, 10 Montos. millones, 5 millones y la gente empieza a donar, pero el crowdfunding también puede ser de servicios, puede ser, necesitamos que alguien nos aporte con el diseño de Exacto. algunas En piezas. especie. En especie, exacto. Quería dejar eso claro por si algunos de los profes acá eh, pues no manejaban el concepto. Muchas gracias, Tatiana. Yo sé que ustedes recibieron una certificación de JTI. ¿Podrías hablarnos cómo fue ese proceso, de qué le sirve a los medios locales, fortalecer eso en sus directrices editoriales y demás? Sí, JTI es las siglas en inglés de una iniciativa por el periodismo confiable, o sea, Journalism Trust Initiative, y hace parte como de un grupo de gente en Europa, sobre todo, liderados por Reporteros Sin Fronteras, para tratar de recuperar la confianza en el periodismo como institución, pues que se enmarca en un nivel de desconfianza y de crisis mundial en general del sistema democrático y del resto de instituciones, ¿no? Entonces, ellos crearon esta iniciativa para hacerle ver a la gente cuán necesarios siguen siendo los medios y que la información sea confiable, verificable, porque de eso depende en gran medida las decisiones que tomamos. En Latinoamérica, ellos hicieron una convocatoria a través de una organización de periodistas que se llama Consejo de Redacción y pues varios medios nos postulamos y nos pareció interesante el proceso porque el proceso tiene como dos etapas. Una primera etapa es autoevaluación, o sea que tú seas lo suficientemente sincero contigo mismo sobre cómo funciona tu medio, cuáles son tus directrices editoriales, o sea, cuáles son tus reglas de juego a partir de las cuales tú haces periodismo para que la gente se entere pues de los hechos que tú cubres. Y luego hay una segunda etapa que es la evaluación externa. Ellos te asignan a un evaluador externo que es básicamente un auditor, por llamarlo de alguna manera, que Ujú. revisa que tú hayas sido sincero o sincera y eso obviamente lo coteja con documentación y pruebas de lo que tú enviaste. Entonces, nos gustó el proceso porque cuando uno se autoevalúa, uno se da cuenta que tanto uno realmente practica lo que predica, o sea, que tanto lo que uno cree que está haciendo realmente lo está haciendo. Y dos, porque en el proceso de evaluación ellos nos obligaron a crear unas directrices editoriales y publicarlas en el sitio web. Y eso nos pareció clave porque es como, eso es un reglamento, o sea, así como uno entra a una página de una universidad y uno sabe que hay un reglamento estudiantil o un reglamento para los profesores y los que estudian ahí o trabajan ahí ya saben cuáles son las reglas de juego, los periodistas o los medios en general deberían también decirle a la gente cuáles son las reglas de juego para que la gente sepa desde qué puntos esos medios se Bueno, están enunciando. Eso nos bien. pareció súper clave. Ya, súper chévere. Interesante lo que dices porque justamente desde la Fundación para la Libertad de Prensa le apostamos a fortalecer todas estas capacidades, todas estas competencias de reflexión crítica para ejercer una ciudadanía más activa, participativa, consciente de que está en las manos de todos y todas nuestro rumbo, ¿no? Como Claro, mejorar la democracia. discusión pública. Exacto. Eh, Voy a irme hacia la metodología que ustedes tienen de trabajo. Enfatizaré siempre en que somos profes, tú has sido profe, entonces chévere que nos cuentes un poquito también de eso. No sé si quieres hablarme de algunas de las principales herramientas que ustedes manejan para investigar el tema de la contratación pública, o si pudieras compartirnos algún ejercicio particular que creas puede inspirar a estos profes también a hacer sus veedurías o a hacer sus investigaciones. Bueno, yo les podría mostrar como algunas cosas que publicamos en Instagram, solo que como estoy en un computador, desde ahí yo no sé por qué no me sale. Entonces yo te podría pasar el arroba y luego ahorita cuando llegue esa parte me ayudas con la proyección del Instagram, si se puede. Bueno, ¿Lo yo en eso, compartirías por el chat de la reunión o por dónde? sí, sí, por aquí por el chat, te lo va a pasar. Listo.
es el arroba en Instagram es la Contratopedia. Creo que es solo Ujú, así porque no cabe completo. Espérame, ni siquiera me lo sé, tú puedes creer. Ya te lo coteo. La Contratopedia Caribe. Te ujú, aparece así completo. Bueno, yo lo primero que les diría y que me parece como siempre súper clave resaltar es que uno puede hacer muchas historias periodísticas con enfoque local, con muchas herramientas gratuitas. O sea, uno no necesita grandes equipos para hacer cosas interesantes o cosas lo suficientemente atractivas o que generen un impacto en la comunidad o en la audiencia a la que uno le está hablando. Desde crear el flujo de trabajo con herramientas ujú, gratuitas como Google Drive, que es toda la suite de Google, ¿cierto? Y que básicamente para ingresar ahí lo que necesitas es tener un correo de Gmail activo, ingresas al Google Drive y empiezas a guardar carpetas de documentos y de información que puedes compartir con otras personas de tu equipo y pueden crear documentos en texto que también al mismo tiempo varias personas de su equipo pueden revisar y editar en tiempo real. Esa es como una herramienta súper sencilla que nosotros usamos, hasta herramientas un poco más sofisticadas como las de visualizaciones de datos como Flourish, que sí requieren un poco más de cacharreo y de estar allí dándole varios días hasta que uno les coja el tiro a esas plantillas de visualización, pero que ujú, también tiene muchas posibilidades gratuitas. Entonces, en nuestro caso, utilizamos para todo el tema de la generación de contenido, de organizar, hacer los guiones, las plantillas de las historias. Básicamente lo que hacemos es trabajar en la suite de Google. O sea, los dos principales periodistas tenemos acceso a una cuenta que creamos de la Contratopedia en Google y ahí subimos toda la información y las historias y nos editamos y nos revisamos. Tenemos ahora una apuesta por hacer videos cortos para mejorar el engagement, el enganche en redes sociales, porque pues nos hemos dado cuenta que sobre todo este año, todo lo que es video ha ganado mucha más tracción, o sea, tiene mucha más audiencia y empezamos a explorar con herramientas gratuitas que son básicamente coger el celular y grabarnos en video selfie y editar con una cuenta gratuita de un programa que se llama CapCut, que se escribe CapCut, que es un programa gratuito de edición, o sea, uno lo puede descargar en el celular. ujú, Y eso nos genera unos videos con una muy buena resolución y calidad y los estamos publicando desde el 1 de septiembre, si mal no estoy, que empezamos a hacer un video diario de 3 minutos máximo, que es un video reel, según ujú. la extensión que exige Instagram. Ha sido interesante ver cómo cuando hacemos la historia normal, pensada, como seguramente los profes también la piensan para sus periódicos escolares, una presentación una noticia en Word, ¿cierto? Y la Ujú. publicamos, pues eso tiene un alcance porque ya tenemos como un público fijo al que le mandamos por chat las historias y nos leen. Pero cuando hacemos la Sí. versión en video, que Ujú. es básicamente una página y media por mucho de extensión de ese guión, para que nos quede menos de 3 minutos el video, es increíble cómo en cuestión de segundos eso se dispara y ni en sueños lograríamos el mismo alcance si no hubiésemos publicado el video. Y ese video, insisto, lo editamos nosotros mismos porque no tenemos recursos para pagarle a un editor, ni tenemos la superproducción. Buscamos una zona bien iluminada en nuestra casa, casi siempre grabamos de día. Compramos unos micrófonos sencillos que se consiguen en Amazon o en cualquier Mercado Libre o sitio de nuestras ciudades, que nos costaron menos de 100.000 pesos. Y editamos en CapCut, que también tiene opciones pagas, pero la opción gratuita funciona muy bien. Y con esas herramientas estamos explorando desde agosto y hemos visto cómo, bueno, pasamos de menos de 6.000 seguidores en Instagram y ya vamos llegando a los 12.000 en menos de, no sé, 3 meses, porque ahí nos damos cuenta del alcance que tiene el video y cómo a partir de esas publicaciones se genera conversación y otros medios ahora replican más a partir de los videos. Es increíble cómo ese pequeño cambio en el flujo de trabajo ha incrementado el alcance de las historias. También utilizamos unas herramientas gratuitas de Google, que pues yo creo que eso se los puedo compartir para que vean cómo eso también es súper sencillo de hacer y les mejora el alcance. Eh, es hacer unas plantillas en Google Slides, que es como el Ujú. PowerPoint de Google, para poder tener un diseño base. Y con ese diseño
uno lo que hace es que actualiza la publicación constante de las cosas, de los contenidos Ujú. en Instagram. Entonces, eso Mm, también es súper sencillo, o sea, no necesitan tampoco tener a un diseñador contratado, porque además contratar a un diseñador vale plata. Eh, entonces pueden utilizar unas plantillas de un programa que se llama Canva, que también tiene opciones gratuitas, así como opciones pagas, pero las gratuitas funcionan bien, o pueden hacer lo que nosotros hicimos, que fue que le pedimos a un diseñador, a una diseñadora, que nos hiciera toda una carpetica con las plantillas y le ujú. pagamos por eso y lo que hacemos nosotros ya de ahí en adelante es cada vez que vamos a publicar, reemplazamos esa foto y cambiamos el título y con eso tenemos varias opciones para que nuestra publicación, nuestro perfil en Instagram se vea mucho más movido. Entonces, como se darán cuenta, lo que les estoy mostrando son herramientas gratuitas, o sea, sencillas de hacer. Obviamente en algún momento sí hay que hacer alguna inversión, pero es una inversión muy chiquita y con eso uno puede hacer muchas cosas y sobre todo si le apuestan a hacer videos y hacer estos diseños en redes, créanme que sus historias tienen más alcance y eso traspasa la comunidad pequeña o grande, no sé cuál sea el tamaño de los colegios, a la que le estén hablando y tiene un mayor potencial de que llegue pues a medios locales y por qué no a medios nacionales, porque pues muchas historias merecen ser replicadas para audiencias aún más grandes. Entonces ahí es clave como esa generación de contenido audiovisual que pues con un celular y Ujú. una buena luz donde graben, créanme que ya empiezan a hacer muchas cosas interesantes. Súper, Tatiana, te me adelantaste ahí también a otra pregunta y redondeando un poco como en los formatos que han utilizado y quiero enfatizar en esto es porque muchas de las audiencias de los profes y las profes pues son estudiantes, son Están en jóvenes, TikTok. así están en TikTok, con esta atención que es súper limitada, es de segundos y no los logramos atrapar, entonces muy chévere que nos hayas compartido esos formatos que utilizas para captar la atención. Igual, entiendo que son investigaciones rigurosas, a veces difíciles y es complejo traducirlo a este lenguaje que es seductor, que tiene que atrapar, pero chévere. Mm, yo quisiera preguntarte cómo han utilizado el tema de los datos abiertos, los derechos de petición, qué sé yo, cómo han recolectado esa información para revelar esos casos de interés público que son los que ustedes trabajan, qué desafíos también han enfrentado en el momento de solicitar esa información o de buscarla. Sí, bueno, nosotros siempre trabajamos con el sistema público de contratación, que es, en Colombia se llama SECOP, y estamos todos los días revisándolo para pues ver qué contratos han subido a las alcaldías de Cartagena y Barranquilla o las gobernaciones de Atlántico y Bolívar. Y cuando hay algún contrato por el monto o por pues el tamaño de la obra, que sabemos que eso va a generar impacto, pues lo empezamos a investigar con la información que está allí, pero además lo complementamos llamando a las fuentes involucradas y saliendo a la calle a revisar pues cómo están las vías que quieren pavimentar, a tomar fotos, a hablar con la gente. Esa es como la mezcla ideal de una investigación, ¿no? Datos públicos con reportería tradicional de salir a la calle y hablar con gente de carne y hueso. A veces los datos públicos que suben esas entidades, o casi siempre desafortunadamente, están incompletos. Entonces allí toca llamar a los canales de prensa de esas instituciones que no siempre funcionan, eh, o te entregan la información completa o tratar de elevar peticiones de información. Y por ejemplo, en el caso nuestro, esta es una herramienta que usamos todo el tiempo. El Manual de Acceso a la Información Pública que justamente diseñó la FLIP es nuestro gran aliado. Nosotros somos realmente un equipo de 5 personas. La asistente administrativa, que es abogada y hace todo el sistema contable como lo exige la DIAN y como toda la reglamentación que implica tener una organización formalmente constituida en el país. Eh, y somos un diseñador, 2 periodistas de tiempo completo y otra periodista que está para proyectos específicos cuando tenemos recursos. Y en el caso de los 2 periodistas, que somos los que estamos en el día a día, pues ninguno de los dos somos abogados, ambos somos comunicadores. Entonces,
para poder uno entender cómo elevar la petición de información, que si nos responden incompleto, entonces hay un formato, que si también nos violentan el derecho de acceso a la información, entonces tenemos que meter una tutela y como no sabemos de eso, pues ha sido clave el manual de acceso a la información pública. Entonces, todas las semanas estamos enviando peticiones de información para poder obtener datos que complementen nuestras investigaciones o que las fortalezcan más bien. Y cuando no nos responden, pues pedimos ayuda en la FLIP muchas veces a que nos ayuden a solicitar la información o con las tutelas o las respuestas a las tutelas, pero casi siempre la base es el manual de acceso a la información pública, que es un recurso también gratuito. O sea, ustedes se meten a la página de la FLIP y lo descargan y créanme que ayuda muchísimo porque ahí ya están los formatos de cómo pedir información y con esos formatos uno logra que las entidades le respondan. No todas responden rápido ni a tiempo, Ujú. pero responden porque es un deber. Es nuestro derecho también. Exacto, así es. Voy a hacer un paréntesis ahí, profes, para invitarles a que diligencien el formato de asistencia y vi que hay ya manitas levantadas. En un ratito voy a darles también la palabra a los y las profes que quieran participar, como profundizando en alguno de los temas. Guarden ahí la preguntita mientras terminamos estas que nos quedan y también quiero que estén muy pendientes porque mañana vamos a enviarles la pregunta del foro para que sigan participando con sus apreciaciones, sus inquietudes o bueno, lo que han aprendido de esta jornada tan enriquecedora. Tatiana, siempre nos hacemos esta pregunta también sobre el periodismo, a veces para qué, ¿no? Como de qué manera este trabajo que hacemos como periodistas influye en la rendición de cuentas de los gobernantes locales o de qué manera se observan cambios concretos en estas gestiones o bueno, cómo, qué resultados ven de esas investigaciones. Pues puedes mencionarme un ejemplo concreto. Sí, por ejemplo, nosotros nos hemos dado cuenta que ahora hay más medios locales en Cartagena que en sus publicaciones incluyen más seguimiento a los contratos. Y eso antes nos dábamos cuenta que no pasaba. Entonces creemos Ujú, que en gran medida eso pasa por pues, las publicaciones constantes que estamos haciendo. También hemos visto que cuando publicamos algunas noticias en la etapa inicial de la contratación, eh, eso logra crear cierta alerta y eso hace que pues se caiga el contrato y el proceso empiece desde cero con unas mejores condiciones. Eh, o al menos, no sabemos si es por lo que nosotros publicamos, pero ha coincidido que cuando hemos mostrado que hay o un solo oferente o que las condiciones están generando dudas, eso coincide tiempo después con que se cae el contrato. Entonces, ujú, no tenemos la certeza de que fuimos nosotros, pero sí hay a veces como elementos, la ciudadanía sí nos responde y nos dice, ay, porque ustedes lo dieron a conocer o porque ustedes lo informaron. Nos queda siempre la duda si fue así, pero entre esos lectores quedó la sensación de que algo aportó la Contratopedia en ese proceso. Por ejemplo, el año pasado, cuando estaba empezando el gobierno de Alejandro Char, bueno, y todos los gobiernos apenas estaban empezando en Barranquilla, él le pidió un permiso al Consejo para pues, que le aprobaran su plan de desarrollo, pero ujú, dentro de las especificaciones que pedía había unos superpoderes que unos expertos enseguida nos llamaron y nos dijeron, si el Consejo le aprueba así tal cual lo que él está pidiendo, él de aquí en adelante ya es un rey, o sea, él no necesita el Consejo ni necesita, o sea, él puede hacer y deshacer porque lo que le firmarían sería un cheque en blanco. Y nosotros entonces hicimos una nota contando eso, los superpoderes que él quería, y eso obviamente generó un ruido local y otras organizaciones también e influenciadores que escriben sobre estos temas ciudadanos y de veeduría también ampliaron, amplificaron el asunto y después el alcalde lo que hizo fue que modificó y bajó sus ujú. expectativas para que pues esos superpoderes que estaba pidiendo no fueran esos los que pidiera. Entonces, ahí fue interesante también porque varias personas escribieron diciendo que gracias a esa alerta que la Contratopedia hizo, eso puso el tema en el debate.
pues no sabemos qué tan cierto sea, pero sí sabemos que hicimos bastante ruido con el tema porque democráticamente sí iba a significar pues superpoderes para el alcalde, que ya los tiene, entonces mayores superpoderes, y el consejo casi que iba a ser convidado de piedra. Entonces, esos son como unos ejemplos de cómo, aunque la corrupción es difícil que se acabe, hay cosas que son más allá del alcance de los periodistas y más cuando uno hace periodismo local. Yo sí creo que lo que uno hace sirve porque va dejando unas constancias históricas y uno sí va generando con sus publicaciones cierta conciencia crítica y como ciertas alertas que en algunos momentos ayudan a que si los procesos iban mal, pues se paren y reinicien en lo posible en mejores condiciones. Ya. Bueno, Tatiana, ahora voy Ay, espérame que me acaba de llegar lo del formato de ingresar, no sé. El registro de asistencia creo que es ese. Sí, no, y no me deja salirme hasta no llenar todo. Perdonen un momentico la, la interrupción. Y bueno, voy a decir que pertenezco. Ya, listo. Igual esto también Entonces, al inicio, ya, al inicio de la, habría que llenarlo, de sí. la reunión ya aparecía. Ujú. Bueno, entonces estaba diciéndote que ya hablando un poquito de tu rol como docente, ¿cierto? Quisiera hacerte algunas preguntas sobre la formación y el papel de los estudiantes en todo este tema que es el periodismo escolar. ¿Por qué crees que o por qué consideras importante que los estudiantes y las escuelas en general se interesen en el periodismo de investigación y en la veeduría ciudadana? Sí, yo creo que desde el aula uno debe ayudar a formar conciencia crítica o criterio, ¿no? O sea, siempre uno escucha esa palabra criterio, criterio, y pues uno cree que uno se forma un criterio cuando ya uno está grande o cuando ya sale a la vida laboral, y quizá en mi caso me hubiera encantado que desde el colegio mis profesores me hubiesen hecho más énfasis en que el criterio se forma desde el momento mismo en que empezamos a tener conciencia y pues estamos en el colegio, ¿no? Entonces yo creo que en la medida en que desde las aulas los estudiantes puedan hacer análisis noticioso, que todos estos materiales y elementos que compartimos y socializamos acá sirvan luego para que ellos los usen para pues dudar, cuestionar, pues ellos van obviamente construyendo un mejor criterio y eventualmente eso los vuelve mejores ciudadanos porque tienen mejores elementos para decidir y mirar el mundo. A mí me parece clave, además, que desde muy jovencito a uno le enseñen a tener como una voz crítica que cuestiona para no tragar entero, ¿no? Porque pues a veces uno va como muy desprevenido o muy vulnerable a tanta propaganda y tanta desinformación y como tantos intereses políticos y económicos que pues sobre todo cuando uno es más joven tiende a creer todo lo que llega, ni hablar ahora con las redes sociales y ese poder tan grande que tienen de influenciar en la gente a través de videos, con más razón yo creo que se necesita un razonamiento crítico y una ciudadanía más activa. Entonces yo creo que a través de las noticias, del periodismo y como de hacerse preguntas de por qué pasa esto, quiénes están detrás, o ustedes por qué creen que esto está anunciándose así, o porque siempre hay sobre esta persona tantas noticias, yo creo que eso les va generando semillas de dudas, o sea, de no tragar entero y de ser conscientes que mucho de lo que uno lee tiene detrás unos intereses que uno no alcanza a dimensionar. Ya, súper, Tatiana, justamente esa es la apuesta que tenemos desde la FLIP, que justamente sean semillas para que crezcan fortalecidas y sembremos periodismo escolar, pero que como mencionaba hace un rato, también tiene impacto local.
Entonces vemos medios que nacieron en un colegio, pero han sido también puente para comunicar la información de interés público de un municipio. Entonces ahí vemos todo el impacto o todo lo que puede crecer. Y pues pensando un poco eso, ¿cómo podrían los profes hacer periodismo de investigación? ¿Qué herramientas les sugieres? Ya hemos hablado de varias, pero para empezar, ¿cómo podrían empezar sin esto que yo mencionaba también, sin ser expertos o expertas en periodismo? Pues yo creo que uno podría trabajar con los estudiantes en grupos y seleccionar como algo específico de la comunidad. Nosotros hicimos un ejercicio el año pasado, gracias a una grant que nos ganamos de Canadá, con Ujú, estudiantes universitarios de quinto semestre o de cuarto, no recuerdo ahora, de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Claramente ellos estudian periodismo, entonces ya ellos tienen como unas herramientas básicas sobre qué es noticia, por qué la noticia, y tienen como una mirada ya distinta, o por lo menos intentan tenerla sobre la, la comunidad, sobre su contexto. Pero de todas ujú, maneras estaban empezando y les costaba enfocar una noticia o entender las dimensiones de una decisión, etcétera. Pero nos pareció interesante porque los reunimos en grupo y cada uno escogió algo de la ciudad que les afectaba directamente. O sea, hubo un grupo que escogió unas vías, entonces esas vías pasaban por su casa y desde hace rato estaban anunciando que las iban a arreglar y eso nada que lo arreglaban y estaba todo partido, o sea, como que ese fue el criterio, ¿no? De proximidad, eso me pareció interesante. Y cuando empezamos obviamente a hacer los ejercicios, pues ellos necesitaron mucha guía porque pues son periodistas en formación, entonces hicimos las peticiones de información, hicimos unos cuestionarios y llamamos a las entidades hasta que obtuvimos la información y ellos armaron unos borradores de historia que luego tuvimos que meterles bastante la mano, pero el ejercicio me pareció interesante porque la primera aproximación o idea de ellos era, quiero hacer algo sobre mi entorno más inmediato. Entonces yo creo que eso es una manera de hacer periodismo desde las aulas, con los estudiantes, ya sean universitarios o escolares, porque el hecho de que ya ellos sepan que la calle que pasa por su casa tiene detrás todo un contexto, ya eso les va mostrando y les va sembrando esa semilla de que cuando la calle esté partida, ellos se cuestionen por qué la calle está partida, o sea, quién es el responsable para que la calle ya no esté más partida y sin embargo sigue dañada. Entonces yo creo que una opción puede ser trabajar en grupos, porque además estos temas necesitan pues como mucha revisión y mucho momento de trabajo, pero incluso la invitación no es a que hagan las investigaciones grandes de entrada, porque pues obviamente es difícil y puede que no tengan todos los recursos de personal ni de herramientas, pero empezar por algo pequeño del barrio, la calle que está dañada, el colegio público que debería tener mejores condiciones y entonces preguntar cuáles son los presupuestos para ese colegio y ujú. cuáles son las obras proyectadas a mediano plazo para ese colegio, si el sistema de transporte no funciona, entonces ¿por qué no funciona? O sea, yo empezaría con las cosas más inmediatas de la comunidad, como para ir ganando confianza en el manejo de esos conceptos y de esa metodología e ir perfeccionando una metodología de trabajo y ya después uno va aumentando en exigencia y en temas. Y digamos, esto es a escala escolar, pero nosotros también lo hacemos. Nosotros empezamos con un tema, con otro tema, y ya llega un momento en el que ya mejoramos nuestra metodología y tenemos más herramientas a la mano, pues podemos hacer investigaciones de más alcance. Pero uno empieza pequeño y ahí va obviamente escalando en dificultad de la investigación. Bien, bueno, muy interesante todo esto que nos has dicho. Hay profes tienen el manual de acceso a la información pública. También más adelante en las guías o si quieren consultan desde Google en el sitio web de la FLIP, tenemos una guía para crear medios. Entonces ahí también les dejamos varios tips. Quiero abrir este espacio para algunos o algunas de las profes que tenían preguntas. No sé si en el transcurso de esta conversación se resolvieron o aún les interesa participar. Voy a ver quiénes levantan la manito. Yo no puedo ver realmente quiénes. Hace rato vi las manos levantadas. Si quiere, profe, puede prender su cámara y hacer la pregunta. Sí, yo también vi una mano levantada, pero ya, sí, ahí está. Ok.
Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Soy, Adelante, buenas noches, profe. soy el profe Raúl de la ciudad de Bucaramanga. Soy líder de un semillero de comunicación. Este semillero fue aperturado hace 2 años en el colegio y la dinámica del semillero es educar para la vida. Ese es el norte o el horizonte de este semillero. Y la intención de ellos es visibilizar todo lo que hacemos en el colegio, subirlo a nuestras redes sociales. Ha sido un Mm, trabajo arduo porque partimos primero, somos docentes, no somos comunicadores sociales, al igual mm. que tú, jugamos a aprender a editar, a crear un guión, a, a manejar la proyección en pantalla con las estudiantes. Es un trabajo complejo que al final se muestran unos 20 segundos, 30 segundos en las redes sociales un video y las Todo el personas trabajo que hay detrás, ¿no? detrás, muchísimo, es muchísimo el trabajo y agobiante también, que al final a veces, lo decía en el anterior webinar, hay personas que como están detrás de una pantalla, pues simplemente cuestionan o mencionan los aspectos negativos y cuesta mucho que visualicen o perciban o percepcionen todo lo que hay detrás de todo ello. Y mi pregunta anterior fue en función a ello. ¿Cómo hago para permitir que mis estudiantes pues no se queden con esa parte negativa o esos comentarios negativos ante las publicaciones que hacen? Porque una vez que uno publica algo, ya deja de ser propio y pasa a Sí. ser del mundo entero. Y hay personas que detrás de las pantallas pues se escudan de ello para hacer y deshacer comentarios inadecuados. Eh, Y acá se los hacen a los estudiantes, o sea, a las publicaciones. Sí, claro, son publicaciones que a veces y comentarios muy fuera de lugar, algunos muy malsanos, y pues Sí, a veces cuestiona un poquito y uno se o trata de no desmotivar el trabajo que ellas vienen haciendo porque lo hacen con todo el cariño y la intención, pero es cuestionable a veces cómo las redes sociales permiten que personas detrás puedan hacer eso. Entonces, en algunas ocasiones me ha tocado limitar los comentarios. Para sí. ti, como periodista, ¿qué estrategias y como docentes, qué estrategias implementarías para esto? Pues a ver, nosotros cuando más odio digital recibimos, y eso es terrible, y o sea, ya yo soy una mujer grande, y a veces eso nos afecta y como que sí lo desmotiva a uno, no me quiero imaginar ahora a unos adolescentes que pues uno todavía está en proceso de entender las cosas, ¿no? Pero nosotros nos hemos dado cuenta que recibimos más odio digital cuando, por ejemplo, publicamos cosas que van más allá del relato oficial de Barranquilla. O sea, cuando publicamos algo que no es lo que la alcaldía está diciendo o que no se queda solo en lo que la alcaldía dice, uff, la cascada de odio, pero es un nivel de odio que uno se cuestiona cómo hay gente que puede tomarse segundos en una pantalla para destilar tanto veneno, ¿no? Ahí lo que nosotros hemos hecho es bueno, al comienzo nos costaba mucho trabajo, todavía nos cuesta, pero ya nos cuesta menos, es seguir como unas recomendaciones que le leí a alguien en redes sociales y me parecieron interesantes, y es tratar de introyectar que eso no es contra ti, o sea, ese odio no es contra ti, sino que ahí hay o una rabia o un desahogo por lo que tú estás contando, o hay una frustración de quien está escribiendo, es decir, como que hoy fui yo, pero mañana seguramente esta persona se desquitará con alguien más y así cada día porque ahí hay un asunto más de fondo. Entonces, como que tratar de introyectar eso nos ha funcionado. Otras veces, por supuesto, por más de que uno se lo repita, pues igual uno es humano y el corazoncito siente y encontramos como mucho nivel de odio. Entonces, lo que hacemos es que cuando la persona es demasiado violenta, la bloqueamos. O sea, porque el discurso de odio no es una opción. O cuando igual no es violenta, pero también es grosera, entonces la restringimos para que no nos vuelva a etiquetar y así pues nos evitamos tener que leer futuras cosas violentas o desagradables. Yo he visto que hay gente que restringe los comentarios justamente por eso y pues yo creo que hay algún momento, o sea, si alguna temática es susceptible de recibir ese nivel de odio, yo también restringiría los comentarios. Lo otro es que yo creo que hay que dejarle claro a la gente, nosotros lo dejamos en nuestras directrices editoriales, pero pues no todo el mundo las lee y hay que estar recordándolo, pues que hay unas reglas de participación, ¿no? O sea, que se vale disentir, no estar de acuerdo con lo que uno publica,
pero sin insultar, sin discurso de odio, sin meterse con tu físico, sin meterse con tu acento, con tu región, porque es que hay personas que son realmente venenosas y se meten con lo que están viendo o que están escuchando para empezar a denigrar. O sea, es terrible el nivel de violencia que hay detrás de ese tipo de comportamientos. Entonces yo creo que también podría funcionar crear como unas reglas básicas y cada tanto desde las publicaciones estarlas recordando. Y pues cuando esos comentarios igual sigan llegando, porque pues hay gente que es experta en destilar veneno, yo lo que sí hago es que si es muy terrible, yo lo bloqueo. O sea, no estamos como para recibir ese nivel de violencia. Y cuando son igual comentarios que están en una línea entre que termina lo crítico y ya empieza a rayar lo violento, pues ahí que son esas líneas a veces bien delgadas, lo que hacemos es que restringimos y de esa manera el algoritmo no nos muestra respuestas. Ahora, no sé si estos estudiantes, porque otra cosa que nosotros hacemos es que no siempre leemos comentarios. O sea, cuando sabemos que es un tema bien difícil, como que, bueno, ya sabemos que se viene una cosa de odio ahí para qué leerlos. Pero también es cierto que entre los adolescentes es más difícil no leer comentarios, ¿no? O sea, están más dados a leer los comentarios. Pero también esa puede ser una situación de defensa. Y hacerles énfasis en que no es algo personal contra ellos, o sea, es lo que representa el mensaje en ese momento o la frustración que eso le genera a la persona que está opinando o destilando cualquier cantidad de oprobios ahí en redes. Vale, tenemos solo 5 minuticos para una última pregunta. Había un profesor por el chat que estaba manifestando el interés de participar, Libardo Enrique. No sé si tiene problemas con el micrófono, la quiere escribir o ya puede hablar. Y aprovecho para decirles, profes, que si ya se registraron al inicio, no es necesario pues solicitar de nuevo el link, ya está su asistencia ahí diligenciada. Voy a ver si el profe Libardo. Hola, muy buenas noches. Adelante, profe. Muy buenas noches, Tati, ¿cómo está? Gusto. Buenas Eh, noches, muy bien. Desde Tumaco, Nariño, eh, venimos haciendo desde el 2020, estuve la posibilidad de hacer un diplomado con la FLI, con la libertad de prensa, que fue presencial, que lo dictaron aquí en Tumaco, y ahora tuve la oportunidad de hacer otro diplomado con la Universidad Javeriana que lo terminamos en hace como 15 días o 20 días, no sé ya. Ya nos graduamos, nos graduamos y todo. Chévere. Pero yo Felicitaciones. sí he venido con soy docente y he venido con una inquietud donde yo miro que los jóvenes en los colegios, cuando nos implementaron este diplomado de trabajar con los jóvenes, yo pegué el grito de alegría porque nos estamos dando cuenta que los jóvenes para expresar eh, en cualquier área de formación que se les imparta son muy ajenos a pararse a un escenario, ¿sí? Y entonces cuando un joven no tiene esa libertad de pararse y expresar lo que un docente le está enseñando, pues para uno es difícil, si es que entiende o no entiende, si uno es el malo o que el estudiante es el Claro. malo o bueno, uno se coloca a sacar varias dudas y conclusiones de ella. Pero sí entendemos que los jóvenes son expertos para manejar la tecnología. Agarran un celular y eso sacan diferentes programas para ellos poder publicar lo que ellos quieren. Entonces, cuando la FLI dio esta importancia de este con Alessandra, un saludo muy especial a Alessandra Molina. Salud. Entonces, yo estuve esa conexión y dije, esta es la oportunidad que nosotros podamos inyectarle a los estudiantes que el periodismo deben de verlo como una materia importante para el desarrollo de su institución y de su formación personal, ¿sí? Entonces, quería hacerle la pregunta a usted, Tatiana, ¿cuántos años llevan ya en ese periodismo, en el periodismo, en su noticiero periodístico? ¿Cuántos años llevan? Em, ¿Qué otras experiencias bonitas nos pueden comentar a nosotros para motivación? Sabemos que estos procesos no son fáciles, pero tampoco nada en la vida es imposible lograrlo. Y cuando uno quiere, todo lo puede.
Entonces, eso quería hacerle la pregunta. Bueno, en la Contratopedia empezamos en el 2019, llevamos 6 años. Obviamente no es un camino estable, o sea, hay altibajos porque pues a veces nos quedamos sin fondos, mientras conseguimos fondos, entonces nos toca hacer reajustes a nuestra producción, pero me parece que de esa experiencia, y es algo que les quiero resaltar y compartir, ha sido interesante en medio de, por ejemplo, llevamos ya todo este año sin grants, o sea, no tenemos recursos, sino que estamos muy limitados de recursos. Nos ha tocado ser muy creativos en la generación de contenido. Y ahí yo creo que con estas herramientas gratuitas ustedes pueden hacer muchas cosas, pero sobre todo, como bien lo dice el profe Libardo, los estudiantes son particularmente magos para generar contenido audiovisual. Yo creo que si en esos procesos que ustedes están haciendo los involucran con esa promesa de hacer cosas para redes, ellos sin darse cuenta van a estar muy involucrados y ni van a sentir que es una tarea, ni que hay que flojera escribir y no me gusta escribir, porque uno no se los dice así, sino que les dice, vamos a hacer un guión. Y para poder hacer el guión tienen que escribir. Pero entonces, si en cambio uno les dice, vamos a hacer un guión para redes, ahí sí se emocionan, entonces tú sales Sí. y presentas porque eso les gusta. Entonces, es una manera, creo yo, de incentivarlos y eso los obliga a mejorar procesos de lectoescritura y de argumentación, pero ellos no se dan cuenta, porque como lo están haciendo para algo que sí les gusta, que son las redes sociales, entonces allí uno se da por bien servido, ¿no? De que ellos están muy metidos de lleno en lo que están haciendo, porque pues al final quieren aparecer ellos en un video y publicarse y que tengan cierto reconocimiento en esa red social. Entonces yo diría que en ese proceso es clave el uso de esas herramientas y tratar de coger esas facilidades audiovisuales que ellos tienen como no algo negativo, sino algo positivo. A ellos les encanta hacer TikTok, entonces vamos a hacer historias en TikTok, ya que ellos son unos expertos en eso, sobre los temas de su barrio, de su colegio, de el entorno más cercano. Y realmente va a ser interesante las cosas con las que ellos salen y las propuestas que van a hacer, que uno que no es para nada digital y que no nació con las redes sociales, jamás se hubiese imaginado que ese tipo de propuestas y de esas producciones que ellos hacen con herramientas gratuitas en esas redes fueran posibles. Entonces, yo lo haría así, o sea, yo los haría hacer cosas audiovisuales, que ellos en eso son súper buenos, y de esa manera me metería para mejorar esos procesos de atención y de lectoescritura. O sea, que no lo vean como algo impuesto, sino como se le mete por los laditos. Gracias, Tati. Ok, Bueno, súper puntuales, profes y Tatiana, agradecidísima con tu no, participación en este ustedes, espacio, por toda la luz que nos diste, muchas gracias. Espero, profes, que haya sido de gran utilidad, inspirador, para mí lo fue, y pues les seguimos invitando a que sigan construyendo periodismo escolar desde las aulas. Un abrazo y que tengan feliz descanso. muchas Gracias, gracias a ustedes. Que les vaya Chao. muy bien con los estudiantes. gracias. Gracias.